Señoras y señores, de pie, con ustedes, Su Majestad, el arpa. El arpa. Con ovación y con júbilo, el pueblo de Santiago del Estero reclama. Se irán con un vuelo de un ave que tiene el tañido justamente de una campana. Maestros, el Mixquila de Arpas ha llegado a su estación final. Vamos a pedirle a Omar Ponce que venga y a nuestros fotógrafos que durante los 4 días, a Maricel Hoyos y Facundo Calandra, que son los que no solamente nos han sacado las fotos, sino que están llevando adelante la transmisión conjunta y simultánea a través del canal de YouTube y del Facebook que tiene la Subsecretaría de Cultura de la provincia. La foto para la posteridad. Todos los arpistas, todos.
los jóvenes, los que vienen buscando abrirse paso en este difícil camino, los consagrados, los que ya recorrieron varias veces el mundo, los que cosecharon aplausos a granel y los que hoy tienen un corazón apretado como un puño, sostenido en la esperanza y en la fe de que este es el camino del encuentro. Mixquina de Arpas agradece a este público santiagueño por haber colmado el Teatro 25 de Mayo. Muchísimas gracias, muy buenas noches y volveremos Tata Yaya Munaptenka el año que viene. Gracias. Gente, soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra, un estómago vacío. Soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del Arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para